Bueno, pues enseguida vamos a tener la lectura del Salmo 19. Amén. Lo vamos a hacer de una manera alternada para que todos participemos. Amén. Señor. Para la honra y gloria de Dios, Amén. dice así. Gloria al Señor. Los cielos cuentan la gloria de Dios y la expansión denuncia la obra de sus manos. No hay dicho ni palabras, ni es oída su voz. Por todas las tierras se oyó su voz, y hasta las tierras se oyó sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. Y él, como novio que sale de su tálamo, alégrase cual gigante para correr el camino. De una esfera de los cielos en sus alturas, hasta el privilegio de la y que desolador su calor. La ley de Jehová es perfecta, que vuelve el alma, el testimonio de Jehová fiel, que hace sabio al pequeño. Los mandamientos de Jehová son rectos y que alegran el corazón, el precepto de Jehová es todo que alumbra los ojos. El temor de Jehová limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad y todos justos. Deseables son más que oro, más que mucho oro afinado, y dulce más que miel, y que la felicidad y panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores de los que son ocultos? Detén asimismo a tu siervo de la soberbia, que no se enseñoree de mí, entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y las meditaciones de mi corazón delante de ti, oh Jehová, Jehová mío y redentor mío. Amén. Gloria a Dios. Bueno, pues enseguida vamos a tener la predicación del día de hoy, que se titula Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y está a cargo del hermano Pedro Lozano. Pase, hermano. Que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros. Amén. Gloria a Dios. Bien, tenemos este tema el día de hoy. Y está basado en el Evangelio según San Lucas, capítulo 23, versículo 34. Y dice así: para la honra y la gloria de Dios. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos y echaron suerte. Amén. Pueden tomar asiento. En aquel lugar que se llamaba La Calavera, hubo 3 cruces aquel día en el que el Calvario, pues la cruz de Jesús en medio y una de criminal a cada lado de él. Esto cumplió Isaías 43, 53, versículo 12, en que nos dice: y fue contado con los pecadores. Isaías vivió 700 años
antes de que se cumpliera esta profecía. Y en este día que nos está registrando la Sagrada Escritura, tuvo su cumplimiento. Con amor y misericordia infinitos, Jesús clamó desde la cruz: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Una oración de perdón porque no saben lo que hacen. ¿Quién sabe cuán poderoso llegará de su ira divina? Y detuvo esta oración en el alma de Jesús. No había resentimiento. Lo estaban crucificando, pero él no tenía resentimiento para los que lo estaban crucificando. Ni deseo alguno de castigo tampoco. Estaba pidiendo un perdón para ellos. Sobre los que lo estaban maltratando, los hombres han hablado con admiración de la mano dura. Cuando oigo a Jesús hablar de esta manera, sé que el único lugar para el puño o malla es el infierno. En este versículo 34 tenemos la oración de Jesús por sus enemigos. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. 7 palabras o frases pronunció Jesús desde la cruz, y esta es la primera de ellas. Tan pronto como fue levantado en la cruz, poco después de haber sido clavado en ella, pronunció Jesús esta plegaria, en la que podemos observar la petición misma: Padre, perdónales el pecado del que eran culpables. Juntamente podría ser tenido por imperdonables, y sin embargo Cristo intercedió por ellos. Isaías 53:12 nos dice: por tanto, yo le daré con los grandes y con los fuertes, repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Isaías, como decimos, vivió en el siglo VII antes de que Cristo viniera a la tierra, y tuvo su cumplimiento esta profecía del 53:12, precisamente en aquel momento en que estaba crucificado en medio de 2 malhechores. Otro resultado de su obra consumada es que Jehová le dará parte con los grandes, y esto es con los santos, cuya grandeza yace solo en su relación con Él, y con los fuertes repartirá despojos. Y de nuevo aquí, los fuertes son aquellos creyentes que son débiles en sí mismos, pero fuertes en el Señor Jesús. Amén. Se dan 4 razones de su triunfo glorioso. 1. Derramó su vida hasta la muerte. 2. Fue contado con los pecadores,
Esto es con los ladrones. 3. Llevó el pecado de muchos. 4. Oró e intercedió por los transgresores. Un ejemplo del futuro indefinido, imperfecto, y expresa una obra empezada, pero que no ha sido terminada todavía. La realización más sorprendente fue la oración del Salvador. Crucificado, Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Pero esta obra de intercesión que comenzó en la cruz, la continúa aún a la diestra de Dios. Pero los dichos de Jesús en general y los que pronunció sobre la cruz en particular tienen alcance universal, no solo a los que lo crucificaron, sino también a todos nosotros alcanza la oración del Salvador. Todos los que se arrepientan y crean en el Evangelio obtendrán perdón que el Señor Jesús pidió para sus perseguidores. Su sangre habla mejor que la de Abel. Hebreos 12:24. La sangre de Jesús habla mejor tono que la de Abel. Puesto que la sangre de Abel clamaba venganza, Génesis 4:10, mientras que la sangre de Jesús demanda misericordia y perdón, pues es una sangre derramada para perdón de los pecados. La razón que alega, porque no saben lo que hacen. Pablo explica que si lo hubiesen sabido, nos dicen en la primera de los Corintios, capítulo 2:8, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de la gloria. Este texto sería bastante para excusar decidió y temporáneos de Jesús. Hay una clase de ignorancia que excusa aún del todo la culpabilidad del pecado que alguien sufre por falta de medios de conocimiento o por falta de capacidad para recibir instrucción. Los que crucificaron al Salvador eran mantenidos en la ignorancia por parte de los gobernantes de la nación y compartían los prejuicios de estos contra la persona y doctrina de Jesús, por lo cual pensaban que estaban rindiendo un servicio a Dios. Juan 16:2, os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde un servicio a Dios. Tales personas son dignas de lástima y hemos de orar por ellas y orar y hemos de llamar Padre a nuestro Dios y la mayor gracia que podemos pedirle para nosotros es como para otros es que nos perdone
los pecados. Hemos de orar como lo indicó nuestro Señor Jesús. Y Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Lucas 23, 34. No podemos encontrar otro ejemplo más sublime de caridad que estas benditas palabras que el Señor que enseñó a amar a los enemigos. La gente por lo común aborrece a su enemigo, pero Jesús quiere que nosotros perdonemos a nuestros enemigos. Mateo 5:44. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Aunque los hombres somos malos por naturaleza, nos encontramos con mal con los demás, y eso no es una excusa para descargarnos del deber que tenemos para con nuestro prójimo. Un deber de semejante especial a los más allegados. Es gran deber del cristiano amar a los enemigos. ¿Qué significa que hayamos de complacernos en la maldad del enemigo? Sino que hemos de desearles toda clase de bien. El Señor Jesús nos honró con su ejemplo y su enseñanza en los momentos de mayor prueba para la misma. No es fácil dar buenos consejos y hasta cumplirlos en cierta manera, en cierta medida, mientras nuestra vida se desenvuelve normalmente. Pero una pequeña contrariedad basta muchas veces para comportarnos del deber ideal. ¿Cuántas veces se nos despliegan inconscientemente nuestros labios para hablar rudamente ante un dolor físico? No digamos nada de la actitud de nuestros corazones ante una ofensa moral. Pero ¿cuáles eran las circunstancias del Salvador cuando el peso del cuerpo se apoya sobre las recientes heridas que tienden a desgarrarse en la cruz? Es levantada en medio de burlas capaces de indignar el ánimo más sereno, sobre todo por venir de quienes sobrados motivos para respetar y admirar la persona del Redentor. Sin embargo, para ellos pide perdón, alegando su ignorancia. Sublime compasión. Cuando más nos anima y consuela a nosotros necesitados de la misma. Si hemos sido objeto de ella, no nos conviene imitarla. Como dignos discípulos, notemos que la admirable súplica se basa en un argumento, la ignorancia. Hechos 3:17. El conocimiento agrava la responsabilidad. Esta
eran Judas, que los fariseos en estos, más que en la generalidad del pueblo judío. Pero esto no hubo para aquel perdón en cuanto a aquellos que han endurecido sus corazones a los llamamientos del Evangelio. Bien puede ser que el compasivo corazón del Salvador no halle para ellos excusa en el día que tendrá que tratarles como juez. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén. Gloria a Dios, gloria a Cristo. Nunca una conversación más breve ha producido tanto bien, no solo a quien la inició, sino a millones que han tenido conocimiento de ella. Uno de los malhechores acaba de darse cuenta de la grandeza espiritual de Cristo, aquel que apariencia no es sino un impotente crucificado. Se ha dirigido al Dios de la justicia y de las venganzas, sin temor, con intimidad, llamándole Padre. Ha mostrado con los odiados y llamándole, y vemos por los odiados verdugos una bondad, una compasión incomprensible, imposible en otro hombre. Y a las mismas circunstancias, ¿quién será este ser singular? Ante el tremendo contraste, las blasfemias del compañero le ofenden, y tú temes a Dios, estando en la misma condenación. O sea, al principio de aquella a la que nos ha traído, la providencia divina sigue siguiendo nuestros malos pasos. Si este es el preludio, ¿qué será la segunda parte? El temor, que es según Dios, obra arrepentimiento. Y este es el que sentía el ladrón. Es como si se dijera, o como si dijera a su compañero: no digas maldito Pilato, es Dios el que lo hace. ¿Por qué quejarnos? Si nuestro pecado, el que nos ha traído aquí, no maldigas a Dios. Dios es recto, nosotros torcidos. Dios hace lo que debe. Qué preparación tan admirable para conseguir el perdón, y lo halló. Asoma en su mente un rayo de esperanza. El que había pedido por sus crueles verdugos, no quería interceder por él. Su súplica es muy tímida. No se atreve a pedir nada más que un recuerdo. ¿Y qué haría el Salvador? Los hombres le habían condenado a su tardío arrepentimiento. Le llamarían cobardía, pero Cristo le recibe con los brazos abiertos. Amén. Y el afortunado malhechor ha trocado su vida, el espanto en gozo anticipado del paraíso, de un modo probable, sino de cierto, te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Le dice al ladrón arrepentido. Pedía solamente
que se acordara de Él cuando Él viniera, cuando el Señor Jesús le está diciendo que no debía de esperarse hasta que Él venga, sino era el momento. El día de hoy dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Un llamado a la reflexión. Jesús buscó a los afligidos, a los pecadores y a los rechazados. Los visitó en sus hogares y siempre estuvo dispuesto a responder a su llamado. ¿Cuál es la actitud de usted? ¿Se conmueve al ver esa gente? ¿Vive para sí mismo o invierta su vida en el bienestar de sus semejantes? Al ver a Jesús responder al llamado de los demás, ¿qué ha aprendido usted? Que pueda aplicar a su propia vida. Amén. Amén. El Señor les bendiga. Amén. Gloria a Cristo. Amén, Señor.